Vamos al exactamente. gobierno. En el gobierno, ¿usted qué se impuso, qué sintió y cómo se sintió, Juan Daniel? Bueno, pues primero, una gran responsabilidad cuando el presidente Iván Duque me llama y me dice que quisiera que lo acompañara desde la dirección del DANE, pues fue una sorpresa, no me imaginé. Sí soñaba con tener una posibilidad de apoyar al gobierno, pero no que fuera a través del DANE. Mm, y me sentí en ese momento completamente desafiado porque era un tema completamente ajeno a mi práctica disciplinar. Yo vengo de la regulación económica, de haber asesorado y apoyado muchísimo a María del Rosario Guerra en el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones entre 2006 y 2010. Pero dije, bueno, no, esto es una oportunidad como para pasar de ser el segundo de alguien a poder ser la cabeza de una entidad. Y mm, pues me encontré con todas las dificultades que nunca me esperé encontrarme. Primero, como el rechazo social frente a Ujú. mi responsabilidad en el DANE, es decir, que a la gente le desesperaba, o todavía de pronto le desespera mi voz, la forma en la que yo hablo, tener que escucharme a mí como voz de las estadísticas, ¿sí? Porque si las estadísticas son la voz de la sociedad colombiana, pues Juan Daniel Oviedo es la voz de las estadísticas porque Ujú. tenemos esa regla de juego institucionalmente en que solo hay un vocero, que es el director. Y eso fue difícil, y al mismo tiempo fue difícil desajustar algunos mapas, incluso institucionales, al interior del gobierno, como por ejemplo en los momentos de publicación de las estadísticas, antes de que yo llegara al DANE, existían unos comités, todavía existen unos comités internos y externos que evalúan con el equipo interno del DANE y con actores externos los resultados de las operaciones estadísticas. Pero entonces pasaba, cuando yo llegué, que el comité externo era antes de la publicación. Entonces, cuando el DANE salía a dar la tasa de desempleo, pues ya todo el mundo sabía que ese era el número de la tasa de desempleo, es decir, ya lo sabía el Banco de la República, lo sabía el Ministerio de Hacienda, lo sabía el TNP, lo sabían centros de investigación privada. Entonces yo dije, eso no puede ser porque podemos tener una situación de información privilegiada y Colombia ahora tiene estándares OCDE, el comité externo tiene que ser después de la publicación. Y eso generó una controversia muy importante al interior de las entidades del gobierno, un poco porque se entendió que yo quería como excluir a otros actores dentro de la discusión de la contextualización de las cifras, ¿sí? Y tanto es así que entro y me va mal porque todo el mundo dice, e incluso salieron columnas y declaraciones muy contundentes diciendo que se calle, es decir, que por favor se calle el director del DANE porque está hablando más de la cuenta, porque está reconociendo los errores del censo, por qué está reconociendo los errores del PIB departamental, los trapos sucios se lavan en casa, el DANE tiene una reputación, hay que cuidarla, hay que respetarla. Yo creo que la reputación del DANE no puede ser que nunca se equivoca, ¿no? La reputación del DANE es que se preocupa por no equivocarse, pero si se equivoca lo reconoce públicamente para que no vuelva a suceder. Sí, y eso fue muy difícil, y la posición incluso al interior del gobierno fue muy compleja. Y después, desafortunadamente, a pesar de que la economía estaba despegando y logramos tener un crecimiento del 3.2% en el año 2019, pues la tasa de desempleo empezaba a subir, se generó una gran controversia que cómo es posible que la tasa de desempleo suba y el PIB esté creciendo. ¿Sí? Varios economistas salieron a decir, no, es que seguramente el DANE está calculando mal los datos de mercado Mm. laboral. Entonces, golpes tras golpe uno tras otro. Y finalmente,
pues se atraviesa la pandemia y la Claro. pandemia pues, es un elemento supremamente difícil desde la perspectiva operativa, pero creo yo que la pandemia al DANE le dio el cuarto de hora o le puso la oportunidad de que la gente entendiera que el DANE sí es capaz, ¿sí? Que el DANE sí puede producir estadísticas a pesar de las adversidades y que las puede hacer con rigor y con independencia. Cuando le pregunto por el gobierno, ¿usted sintió dentro del gobierno el rechazo que había sentido de alguna manera en el colegio a lo largo de su vida o no? Dentro del gobierno, Poco, compañeros sí, suyos, un poco. un Sí, yo poco. creo que, sí, yo creo que al mismo tiempo, pues por más fastidio que me tuvieran, empecé a tener personajes en La Luciérnaga, empecé a tener Ujú. imitadores, sí, en Blue, imitadores en Sábados Felices. En todas Entonces, partes. Usted en se todas volvió el partes. personaje, un personaje en este gobierno. Sí, entonces yo creo que sí. También, también fue un tema difícil. Obviamente tengo colegas y amigos que valoro muchísimo y que han sido supremamente importantes para el éxito de mi función, pero en general sí, un poco como, bueno, ¿y qué pasa con él? Sí, porque él está en esa dimensión y en ese otro cuento y no necesariamente alineado con la agenda de Mm. gobierno y los elementos y los referentes que se dan, pero pues también es el hecho de que hay una independencia técnica que tiene que sentirse y visibilizarse en el ejercicio de mis funciones.